Les bendiga. Hoy vamos a ver un tema bastante, bueno, digamos, algo que para mí me ha sido de mucha bendición. Y hablaba de eso con mi hijo cuando un día él sacó un versículo de Juan capítulo 1, un devocional que tuvimos, Juan capítulo 1, del versículo 1 a 5, que hablamos de en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y todas las cosas fueron creadas por medio de la palabra. Y hoy vamos a ver, porque el mundo entero en estas fechas está celebrando la Navidad, pero sinceramente yo no soy partidor de que, bueno, al estilo mundano, que la gente gasta miles y miles de euros o cientos y cientos de euros y después llega enero y empiezan a sudar sangre o empiezan a ver doble, empiezan a marearse, empiezan a pensar en cómo van a solucionar los problemas. Es porque la Navidad en sí es muy materialista según lo que el mundo pinta, porque ojalá los ateos y los que no son creyentes deberían manifestar que estas fechas deberían desaparecer, quieren trabajar, pero no, todo el mundo lo acepta porque hay beneficios dentro. Hacia los que no son creyentes le encantan las Navidades, celebran las Navidades. Supuestamente dicen que es el cumpleaños del Señor Jesús que nació ese día, pero nadie le regala a nadie al Señor Jesús. Así que no vamos a hablar de cumpleañero, que ni le invitamos a su cumpleaños. La gente festejan, beben, se emborrachan en el nombre de su nacimiento, pero nadie nunca le invita para que venga a buscar, aunque sea un caramelo o las migas que se cayeron durante la comida. Pero a nadie le importa. Pero nos encantamos usar su nombre para hacer lo que nosotros queremos hacer. Pero hay un trasfondo, dejamos aparte el materialismo que la Navidad hoy en día representa. Sinceramente, dejamos aparte el materialismo, pero entramos en el contexto de sobre qué la gente se basaron al principio antes de empezar a celebrar la Navidad. No quiero entrar en el contexto histórico de cuándo la Navidad fue infiltrada en la vida cristiana y por qué la infiltraron y qué intentaba de esconder. No voy a entrar en esto hoy, pero vamos a hablar sobre la raíz de todo eso. La raíz de todo eso es que la palabra se hizo hombre un día. Por eso que tenemos el título, Entonces la palabra se hizo hombre. Así que vamos a enfocarnos solamente en la persona del Señor Jesús, la persona de la palabra de Dios que dejó de ser palabra y se hizo hombre, carne y hueso como ustedes y yo, y vivió entre nosotros, tal como lo dice Juan capítulo 1. Vino a los suyos, el mismo mundo que él creó, vino a su mundo, el mundo suyo no lo reconoció, no pudieron identificarle, se fue a su pueblo, su propio pueblo, ni le reconocieron, ni le aceptaron. Pero dice la palabra que todos que lo recibieron, ese es pasado, todo lo que le recibieron, él les dio derecho de ser hijo de Dios. Ahora nosotros no podemos recibir al Señor Jesús, creemos en él. Cuando Él estaba en la tierra físicamente, podíamos recibirle en nuestras casas, podíamos recibirle, pero ahora nosotros creemos en Él, le recibimos, digamos, espiritualmente hablando en nuestras vidas, pero no podemos recibirle físicamente como la gente le recibían antes. Entonces, el título de hoy es, Entonces, la palabra se hizo hombre. Y el versículo principal que iremos tocando, habrá muchos versículos, es Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14. Pero podéis leer todo de versículo 1 hasta el versículo 14. Así que ese es uno de los momentos asombrosos, hermanos, muy asombrado en la humanidad. Que el día que el creador del universo mismo, el Dios todopoderoso, no estoy hablando de cualquier persona, estoy hablando de Dios del universo. Él mismo tomó la decisión de ser hombre. Dios tomó la decisión de ser hombre. Creador tomó la decisión de ser una creación. Es tan inexplicable, hermanos. Es que la mente humana no puede explicarlo. ¿Cómo es posible que el creador se hizo hombre? Es como alguien que fabrica robots. ¿Vale? Un día decidió fabricar robots
y decidió un día ser robots él mismo. Es imposible comprenderlo. No se puede ni comprender cómo es posible que Dios mismo, creador del universo, un día se transforma en una creación, se transforma en un hombre. Él que creó todas las cosas. Esa dificultad de comprender cómo es posible eso es lo que hace que muchas religiones, religiones como los séptimos días adventistas, los solo Jesús, los mormones y hasta los musulmanes, muchas religiones o diferentes sectas no creen que el Señor Jesús es Dios. Porque ellos no caben en su cabeza que Dios puede hacerse hombre. Eso es minimizar su soberanía, Dios haciéndose hombre. Pero es lo que la Biblia nos enseña, que la palabra que es Dios se hizo hombre. Pero recuerda una cosa, hermanos, que lo tengamos bien claro. La definición de Dios no solamente cuando alguien habla de Dios, está hablando de Dios de la Biblia. Dios, si alguien dice yo creo en Dios, tenemos que investigar a saber qué tipo de Dios está hablando. El Dios de este mundo, que es Satanás, el Dios que quizás es su barriga, el Dios que quizás es su dinero, el Dios que quizás es un ídolo que él tiene en su casa. Así que no podemos aceptar que todo el mundo que dice yo creo en Dios, sinceramente cree en Dios. Porque tengo una compañera, el otro día estuve hablando con ella el viernes, y después de compartir con ella me dijo, sí, yo también creo en Dios y la madre tierra. Me quedé como, wow, algo pasa aquí. Ella cree en Dios y cree en la madre tierra. Así que es algo de investigar un poquito. Pero ¿de qué Dios ella está hablando? Porque si crees en un Dios que tiene una esposa que es la madre tierra, es que significa que no creemos en el mismo Dios. Así que no es todo el mundo que dice que yo creo en Dios, sinceramente cree en el Dios de la Biblia. Hay muchos otros dioses, pero con un D minúscula. Pero nosotros creemos, hablo de creyentes, o los que creen en el Señor Jesús, creemos en el único Dios verdadero, que es el Dios de la Biblia. Y es sobre Él que nosotros vamos a basar nuestra enseñanza de hoy. Así que no vamos a hablar de ningún otro dioses ajenos o dioses extraños, pero vamos a hablar del único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, cuya palabra se hizo hombre. Existen tres personas en Dios. Vamos a poner el fundamento en eso. Existen tres personas en Dios. Es decir, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y son eternamente unidos e inseparados. No se pueden separar. Hay el Padre que existe, el Hijo que existe, el Espíritu Santo existe. Son tres personas distintas, pero estas tres personas forman la divinidad de Dios. Son uno solo en todo. Cada uno de ellos tiene una función diferente en la salvación del hombre. El Padre mandó a su Hijo, el Hijo vino en el poder del Espíritu Santo y todo lo que hizo era en el poder del Espíritu Santo. Así que cuando vamos leyendo la Biblia, vamos viendo que Dios se revela a través de su palabra que existe tres personas distintas en un solo Dios. Y una de las palabras que Dios usa, que se usa mucho en la Biblia para revelarnos la existencia de tres personas y un solo Dios, es el nombre de Dios Elohim. Dios tiene muchos otros nombres, pero el nombre de Dios Elohim es en plural, no es singular, es plural. Y eso revela la pluralidad en un solo Dios. ¿Es comprensible? Será muy difícil para que nosotros lo comprendamos. Por eso que en Génesis capítulo 1, versículo 26, Dios dijo, hagamos en plural al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Así que él está hablando a sí mismo, pero está hablando a la divinidad de Dios, a la Trinidad, por llamarlo así. Entonces, vemos a un Dios que existe, pero que es en tres personas. Un Dios que existe, que es en tres personas. En Juan capítulo 4, versículo 24, el Señor Jesús nos revela que el Padre es espíritu. Él nos revela en Juan 4:24 que el Padre es espíritu. Dice, Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. No es que el Padre es un espíritu, no. El Padre es espíritu. Y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Un día entenderemos qué quiere, en una enseñanza de qué quiere decir adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y también el apóstol Juan confirma en Juan capítulo 1,
versículo 18, y en Juan capítulo 4, el primero de Juan capítulo 4, 12, que nadie jamás ha visto a Dios el Padre aquí, que nadie jamás ha visto a Dios el Padre. Pero en el mismo Juan capítulo 1, versículo 18, el Señor Jesús dice, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Ese único que hablé aquí, Juan, es el Señor Jesús. El Señor Jesús está íntimamente ligado al Padre. Y el Señor Jesús vino a revelarnos el Padre. Así que vamos a entrar un poquito en esa explicación de Juan. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor Jesús nos ha revelado Dios el Padre, pero no físicamente. Él no nos ha revelado Dios el Padre físicamente, no. Nos ha revelado el carácter de Dios, su amor, su deseo de salvar a la gente de sus pecados, sanarlo de sus dolencias, su paciencia con la gente, perdonar a los pecadores, restaurar a los corazones quebrantados y destrozados, da una segunda oportunidad a las personas y que ya están condenadas por la sociedad, revela el gran amor y la misericordia de Dios el Padre. Eso es lo que el Señor Jesús vino a revelarnos sobre Dios el Padre. Ahora entramos en nuestra enseñanza. La pregunta que vamos a intentar de contestar ahora es, ¿cómo es posible que Dios se hizo hombre? ¿Cómo es posible que Dios se hizo hombre? ¿Por qué? Y si es posible que Él se hizo hombre, como una persona me preguntó, ¿por qué Dios tuvo que matar a su hijo? ¿Acaso no había otra manera de salvarnos que matar a Jesús? Esa es una pregunta que alguien me hizo el miércoles. Pero no, la segunda pregunta que nosotros tenemos hoy es, ¿por qué Dios se hizo hombre? ¿Cómo es posible que Dios se hizo hombre? ¿Y por qué Dios se hizo hombre? Y después vamos a intentar de contestar a la luz de la palabra, ¿para qué Dios se hizo hombre? ¿Cómo es posible que se hizo hombre? ¿Por qué se hizo hombre? ¿Y para qué se hizo hombre? Así que esas preguntas, intentaremos de contestar a esas preguntas a la luz de la palabra en su contexto. La primera que vamos a ver es, ¿cómo es posible que Dios se hizo hombre? ¿Cómo es posible? Como seres humanos nosotros no tenemos ningún registro bíblico, no tenemos ningunos datos concretos. Dios no nos reveló cómo es posible que es como el agua. Sabemos que el agua puede convertirse en hielo y después sabemos que si lo calentamos se puede convertirse en gas. Podemos explicar ese proceso, podemos examinarlo, observarlo, hacer un experimento y podemos ver todo eso. Pero con Dios es imposible. Solo sabemos que Dios se hizo hombre. Así que no tenemos ninguna explicación humanamente posible para contestar a esa pregunta. Así que la Biblia no nos revela con detalle cómo es posible que Dios se hizo hombre. Pero sí que sabemos por qué y para qué Dios se hizo hombre. Así como no sabemos nada sobre cómo es posible, cómo se transformó Dios de Dios a ser humano, no vamos a suponer. Vamos a dejar eso totalmente para Dios, porque si no nosotros estaremos creando una doctrina totalmente errónea. El proceso de ser Dios a ser hombre, no tenemos ninguna revelación cómo eso ocurre. Así que lo dejamos ahí porque Dios no ha permitido que lo sabemos o no es para nuestra capacidad de comprensión. Pero quiero llevarles, hermanos, a Isaías capítulo 55, de versículo 10 a 11. Aquí empieza nuestra enseñanza. Isaías 55, 10 a 11. El Señor dice, ese es Dios mismo hablando. Él dice, la lluvia y la nieve desciende de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Esa es la función. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Y dice, lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo lo envíe. La lluvia y la nieve tienen una función, cumple un propósito que Dios lo permite. Así también es la palabra de Dios. Así que Dios promete mandar su palabra. Y en ese lo vemos. Él dice,
así también es mi palabra. Él promete mandar su palabra. Dice, lo mismo sucede con mi palabra. La envío. Él manda su palabra. Él va a mandar su palabra. La envío para que cumple un propósito en concreto. La palabra de Dios tiene que cumplir un propósito en concreto. Como Dios promete mandar su palabra, como mandó la lluvia y la nieve, para que la lluvia y la nieve cumpla un propósito. La palabra de Dios también debe cumplir el propósito específico que Dios tiene. Y con el resultado de dar buena cosecha, que es lo que hace la lluvia y la nieve, da buena cosecha a los agricultores y sacia el hambre del hambriento. La palabra de Dios también tendrá que cumplir un propósito en la vida de las personas. Dios promete que su palabra iba a producir fruto, logrará todo lo que Él quiere, traerá prosperidad. Aquí, ojo, no estoy hablando de prosperidad financiera, de que la palabra de Dios nos da mucho dinero, de cómo lo hemos convertido hoy en día el evangelio de la prosperidad. Pero está tratando de una prosperidad espiritual. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová y el conocimiento del santo es inteligencia. El conocimiento de quién es Dios es inteligencia. Trae prosperidad al alma, conocer quién es el Señor. Así que Él está hablando de una prosperidad totalmente espiritual y no una prosperidad de dinero o de cualquiera de esas cosas. Vale, mantenga esta lectura en su mente, porque vamos a ver algo similar. Que Dios cumpliendo todo lo que Él dice aquí, que Él va a enviar su palabra. Él cumple eso en los evangelios. Acompáñame, Juan capítulo 1, versículo 1 a 5. Aquí Dios cumple lo que acaba de decir que Él hará en Isaías 55, 11. Dice, Juan 1, 5 nos dice lo siguiente sobre esa palabra que Dios promete que mandará. Dice, en el principio la palabra ya existía. Recuerda, la palabra de Dios que Dios promete que iba a mandar. Esa palabra ya existía desde el principio. Dice Juan, la palabra estaba con Dios, esa palabra, y la palabra era Dios. Tómalo bien claro aquí. Cuando la Biblia está hablando de la palabra de Dios, está representando a alguien. Porque esa palabra es una persona. Es la segunda persona de la Trinidad, que es el Señor Jesús. Jesús es la palabra de Dios. Así que en el principio si quitamos palabra, ponemos Jesús, podemos decir, en el principio Jesús ya existía, Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. Podemos ponerlo así. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Así que la palabra aquí, hermano, existía antes de principio. Y esa palabra es el Señor Jesús. Y esa misma palabra creó todas las cosas. Jesús creó todas las cosas. Y todas las cosas que existen, hermanos, que hoy nosotros podemos ver, fueron creados por medio de esa palabra, por medio de Él. Fueron creados por medio de Él. Y sin la palabra, sin Jesús, nada de lo que existe existiera. Ni usted y yo estaríamos aquí hoy, hablando yo y escuchando vosotros. Sin Jesús, ninguno de nosotros estaremos aquí. Así que para aclarar sobre lo que acabamos de leer y para aclarar sobre quién es la persona de Jesús, vamos a ver lo que dice Colosenses capítulo 1. Hermano, presta mucha atención, por favor. Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Aquí Él es la misma palabra que es Jesús. Jesús es la imagen del Dios invisible. Recuerda lo que le dije antes, que el Señor Jesús mismo había dicho que Dios es espíritu. Así que si es espíritu, nadie lo puede ver físicamente. Así que como Dios es invisible, que es espíritu, ¿quién es la imagen visible de Dios? Es Jesús. Jesús es esta personificación de Dios, ese Dios palpable que podemos tocar y podemos ver con nuestros propios ojos. Es lo que dice aquí Colosenses. Así que en otras palabras, Jesús es la imagen visible de Dios invisible. ¿Quién es espíritu?
Dios es espíritu y Jesús es la imagen visible de ese Dios que es espíritu que no podemos ver con nuestros ojos. Y esa misma imagen de Dios es la palabra que vimos en Isaías 55:11 y que vimos en Juan capítulo 1, versículo 1 al 5, que en el principio estaba la palabra estaba con Dios, que vimos que Dios habló en Isaías que yo voy a enviar mi palabra y mi palabra cumplirá su propósito. Esa palabra que estamos hablando es la persona de Jesús, que es la imagen visible de Dios invisible. Y también, de quien el apóstol Pablo también dice, en nuestro texto, mira, en Juan, el apóstol Juan también dice en nuestro texto que decía, entonces, ahí vamos, ese es el texto principal. Esa misma palabra que estaba que Dios prometió en Isaías 55, que voy a enviar mi palabra, cumplirá mi propósito. Y esa misma palabra que vemos en Juan capítulo 1, versículo 1 a 5, que en el principio estaba con Dios. Y esta misma palabra que acabamos de ver en Colosenses capítulo 1, que es la imagen visible de Dios invisible. Esa misma palabra que es Jesús, que estaba con el Padre desde el principio. Juan capítulo 1, versículo 14 dice, entonces, esa palabra que es Jesús mismo se hizo hombre. Eso es asombroso, hermanos. No puedo comprenderlo. Esa palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Eso es la palabra que se hizo hombre. Esa palabra que estaba con el Padre desde el principio. Esa palabra se hizo hombre, la imagen visible de Dios, por quien todas las cosas fueron creadas. Se hizo hombre y vino él mismo a la misma tierra que él había creado. Vino a su mismo mundo que él mismo había creado. Vino y vivió entre nosotros. El mundo que él mismo creó, el Creador se hizo hombre y vino a su mundo. La pregunta que podemos hacernos es, ¿por qué y para qué vino Jesús? ¿Por qué y para qué vino Jesús? ¿Por qué y para qué vino Él? ¿Para condenar el mundo? Esa es la pregunta. ¿Vino para condenar el mundo? ¿Qué es la misión de Él? ¿Por qué vino Él? ¿Para condenar el mundo? El Señor Jesús mismo nos revela el motivo por el cual la palabra se hizo hombre. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 3, versículo 17. Dice, Dios envió a su Hijo al mundo, no. ¿Ves? Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para salvarlo por medio de Él. La razón por la cual la palabra se hizo hombre. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para que su Hijo viniera al mundo para condenar el mundo. La palabra no se hizo hombre para venir aquí en el mundo para condenar el mundo. No, pero la palabra se hizo hombre para salvar el mundo. Así que, hermanos, tenemos esperanza que podemos tener comunión con Dios. Porque el Hijo de Dios, que estaba con el Padre desde el principio, que todas las cosas para Él y por Él fueron creadas, vino y moró entre nosotros para salvarnos. Así que no hay necesidad para que nosotros permanezcamos siendo esclavos de pecado. Tenemos perdón con Dios. Podemos reconciliarnos con Dios a través de lo que Él ha hecho por nosotros, entregando a su Hijo para que nos salve. Así que el Señor Jesús no vino para condenar el mundo, sino para salvarlo. Recuerda, hermanos, recuerda lo que Dios dijo en Isaías 55. Recuerda lo que Él dijo en Isaías, no sé si lo tengo aquí, en Isaías 55. Recuerda esto, hermanos, recuerda. Eso fue una promesa que el Señor hizo en Isaías 55:11. Dijo, lo mismo sucederá con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero. Prosperará a todos los lugares donde yo le envíe. La pregunta es, ¿la palabra cumplió esa promesa que Dios hizo? ¿Jesús cumplió esas promesas cuando vino? Sí que las cumplió. Dio fruto, dio mucho fruto. Logró, cumplió el propósito del Padre. Y llevó a mucha gente
a reconciliarse con el Padre. Así que pura obediencia de un solo hombre, lo que pasó en el huerto de Edén. Escucha bien. En Génesis capítulo 3, la caída del hombre, cuando el hombre pecó, tomó la decisión de rebelarse contra Dios porque Satanás puso la credibilidad de Dios en cuestión. El hombre cuestionaron la autoridad de Dios y el amor de Dios y tomaron la decisión de desobedecer a Dios voluntariamente. Desapareció el temor de Dios. Cuando pecamos contra el Señor, hermanos, lo primero que Satanás intenta de hacer es matar el temor de Dios en nosotros. Cuando no tenemos temor de Dios, es como cuando el jefe no está, hacemos lo que queremos hacer en el trabajo, pero cuando el jefe está, somos buenos trabajadores ahí trabajando, limpiando, haciendo eso, y cuando se vaya, pero el temor de Dios hace que, hermanos, que con o sin el jefe, con o sin Dios físicamente delante de nosotros, hacemos todo para agradarle a Él. De la misma manera que un buen trabajador no solamente agrada a su jefe cuando el jefe está. La Biblia nos dice que no tenemos que hacerlo así. Que todas las cosas que hacemos como fuera para el Señor y no para con los hombres. Cuando trabajamos en nuestros trabajos lo hacemos como fuera para el Señor y no para con los hombres. Así que Satanás hizo que el hombre no tuviera el temor de Dios. Por eso que sin el temor de Dios es fácil pecar. Y el hombre pecó porque no le importaba la consecuencia de lo que Dios iba a hacerle. Así que en Isaías 55:11 aquí nos dice, Dios hace una promesa, que Él iba a cumplir una promesa, que Él iba a enviar su palabra. Su palabra era para rectificar lo que pasó en Génesis capítulo 3, que Adán y Eva tomaron la decisión de pecar voluntariamente contra Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 5:12 sobre este caso, lo que pasó en Génesis 3. Dice, cuando Adán pecó, ese es Pablo haciendo un resumen de Génesis capítulo 3. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, la muerte física como la muerte espiritual. Introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. No está diciendo aquí que todos estamos pagando por el pecado específico que Adán pecó, no. Hemos heredado la naturaleza con el deseo de rebelarnos contra Dios. Por eso que no tenemos temor de Dios, seguimos pecando. Ayer hablaba con los hombres lo fácil que es para nosotros correr al trabajo para no llegar tarde. Pero no salimos de nuestras casas corriendo para llegar a la iglesia para no llegar tarde. ¿Por qué? Dios es comprensible, Él es el abuelo, Dios, no pasa nada si llego tarde, Él lo comprende. Pero no podemos llamar a nuestros jefes para decir que, oye jefe, mira, aún está haciendo los frijoles, déjame como media hora, llegaré tarde porque aún no se me ha cocinado los frijoles y después tengo que cepillarme los dientes, me tardará unos 5 minutos. No podemos hacerlo con los jefes. El Señor Jesús una vez dijo, los evangelios, no temes a lo que pueden destruir el cuerpo y no pueden hacer nada con el alma. Y dice, os voy a decir a quién debes temer. Temer a aquel que puede destruir su cuerpo, coger su alma, echarlo en el fuego. Y después termina diciendo que a ese hay que temer. No está hablando de temer en el sentido de que hay que hacerle las pelotas. No. Hay que tenerle terror. Porque si Él puede coger tu cuerpo, destruirlo y echar tu alma en el infierno para siempre, no hay que bromear con gente así. Asegúrate a no enojarle. Porque si se enoja, cosas terribles pueden ocurrir contigo. Suena como una amenaza, tómalo como quiera. Pero es lo que dice la palabra de Dios. Que es algo terrible caer en las manos del Dios vivo. Y yo no sé cómo usted puede tomarlo, pero yo lo tomo como algo serio. Que es algo terrible caer en las manos de Dios vivo. Así que como Adán pecó, introdujo el pecado en el mundo. La gente empezó a tener deseo de pecar. Él introdujo el pecado en el mundo y toda su descendencia se convirtieron en rebeldes, totalmente rebeldes. Quieren hacer lo que quieren liberarse de Dios. Entonces Dios tenía que hacer algo, salvar el mundo. Por eso que la palabra, todo lo que hemos leído de Isaías 55, lo que hemos leído en Juan capítulo 1, 2,
14, todo lo que hemos leído es explicando cómo Dios prometió en Isaías que voy a mandar mi palabra, cumplirá su propósito, hacer eso. Y después vemos en Juan que la palabra vino, se hizo hombre, él que estaba con el Padre desde el principio, que creyó todas las cosas, se hizo hombre, vino, moró entre nosotros. Es lo que estaba diciendo. Entonces el motivo lo podemos ver aquí ahora en Romanos capítulo 5, 18. Para solucionar el problema de la caída del hombre, lo que Adán y Eva hicieron en el huerto de Edén. Dice, así es. Un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Un solo pecado trae condenación para todos. Escucha bien, hermanos. Pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos que ponen su fe en Jesús y dicen no a su vida antigua. Así que no podemos servir a Dios aquí y careciendo nuestro pecado a la mano izquierda. No, es que tenemos que renunciar a nuestras vidas anteriores. Por eso que el Señor Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que hacer una cosa. Primeramente tiene que negarse a sí mismo, sus deseos. Tiene que estar dispuesto a sufrir, que es tomar su cruz cada día antes de seguirle. Así que no puedes seguir al Señor Jesús con toda tu maleta de pecado en tu maleta. ¿Dónde vas? Me voy con el Señor Jesús. No, tienes que dejarlo. Porque la puerta es estrecha, muy, muy estrecha. Y solo pocos pueden pasar por ella. Así que si llevas todo tu pecado, tu vida pasada, y piensas que puedes pasar por esta puerta, esta puerta tan estrecha, no vas a poder. Tienes que hasta perder peso y entrar así de lado para que puedas caber y entrar. Porque estrecha, angosta, así de finita, y no todo mundo puede pasar por ella. Ese es un aviso, hermanos, para nosotros. Que no podemos vivir nuestras vidas de cualquier manera pensando que Dios el abuelo es comprensible. Cuando llegamos allá, el Padre tú lo entiendes, ¿sabes? No. A Él nos ha propuesto, Él nos ha entregado el medio de la salvación. Es lo que dice aquí. La desobediencia de Adán trajo condenación. La obediencia a la justicia de Cristo trae vida nueva para todos. Por un solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Por un solo que desobedeció a Dios, muchos llegaron a ser pecadores, pasaron a ser pecadores. Pero por un solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. ¿Recuerdan? ¿Dónde tengo Isaías? Todos nosotros hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos y Dios cargó sobre él. Isaías 55, eso, lo que vimos en Isaías 55, 11. Perdón, ya le estaba avanzando. Lo que estaba viendo en Isaías 55. Esto es una promesa que Dios hizo. Su palabra es lo que su palabra tenía que hacer. Lograr todo lo que Él quiere. Todo lo que Él desea. Todo lo que Dios deseaba. Su palabra tenía que lograrlo. Seguimos. Vamos ya terminando. Así que qué gran misericordioso es nuestro Dios, hermanos. Que toma la decisión de mandar a su único hijo, a mandar la palabra, para que la palabra viniera a vivir de la manera que Él desea para nuestro propio provecho. Mira que dice Filipenses capítulo 2, versículo 8. Dice así del Señor Jesús. ¿Qué hizo la palabra? Dice que la palabra que el Señor Jesús se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como un criminal, como los criminales. Él se humilló. La palabra que era Dios. La palabra que estaba en el principio, que es Dios mismo, que todas las cosas fueron creadas por Él. Dios invisible hecho carne, que se vino según Juan capítulo 4, 14, que se hizo hombre, vino a morar entre nosotros. Dice aquí en Filipenses 2, 8, ¿por qué lo hizo? Porque se humilló, se hizo hombre como nosotros, tomó la decisión de tomar una forma humana, se humilló a sí mismo en obediencia a su Padre para cumplir lo que hemos visto en Filipenses capítulo 11, de versículo Filipenses 56, lo que vimos en Isaías 55, 11.
que la palabra misma tomó la decisión de hacerse hombre porque Dios había enviado su palabra para que viniera su palabra. Así que Filipenses nos pone aquí, nos explica que esta palabra se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Así que no solo murió en obediencia, hermanos, escucha bien, no solo murió en obediencia a la palabra, como morían los criminales, pero según primero de Pedro, capítulo 2, versículo 24, mira lo que ocurrió. Dice que Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Así que no solamente el Señor Jesús se hizo hombre, la palabra se hizo hombre y vino y murió como los criminales, pero tomó la decisión de cargar sobre sí nuestros pecados en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es correcto. Por sus heridas, ustedes y yo somos sanados. Así que nuestra salvación viene a raíz de que la palabra que estaba desde el principio con Dios, que todas las cosas fueron creadas por Él, que Dios prometió que enviará su palabra para cumplir un propósito específico, vino, se hizo hombre, moró entre nosotros, se humilló a sí mismo, se fue a la cruz y el Padre cargó sobre Él todos nuestros pecados y sus sufrimientos, sus dolores, trajo nuestra paz. Así que si estamos aquí sonriendo, seguros de que pasaremos la eternidad con Dios, no es porque lo hemos ganado nosotros mismos, es porque alguien lo curó por nosotros. Solamente estamos disfrutando de los beneficios del sacrificio de Jesús. Permaneciendo en Él, estamos seguros de tener vida eterna. No solo Él murió, hermanos, pero el Padre cargó sobre sí todos nuestros pecados. Isaías 53:6 dice, lo pone así, lo que acabamos de leer en 1 de Pedro 2:24. Isaías 56:3 lo pone así. Todos nosotros hemos extraviado, así que ya, todos nosotros vamos cada uno por su rumbo. Nadie le importa a Dios, nada. Eso es la vida general del ser humano. Nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. ¿Eso no le suena a usted? Me suena mucho a mí. Deseo hacer mi voluntad muchas de las veces. No deseo hacer la voluntad de Dios. Deseo hacer la mía. Es que hemos dejado el camino de Dios para hacer lo nuestro, dice. Y dejado para hacer lo nuestro. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. ¿Sobre quién? Sobre la misma palabra que se hizo hombre. Sobre el Señor Jesús, que entregó su vida, se humilló a sí mismo y murió como mueren los criminales en la cruz. Sobre Él Dios ha cargado todos nuestros pecados. Así es, hermanos, que nuestra salvación fue comprada con la muerte del Hijo de Dios. Él debería hacerse hombre. Así que terminamos con esta pregunta. ¿Era necesario que el Señor Jesús debería hacerse hombre? ¿Por qué no solamente descendió como la palabra directamente tal como estaba y entregó su vida en la cruz? Ahí viene el problema, porque muchos testigos de Jehová y algunos musulmanes y otras personas dicen que el Señor Jesús no puede ser Dios porque Dios no puede morir. Tiene razón, Dios no puede morir, hermanos. Por eso que vimos en Juan capítulo 4:14, que entonces la palabra se hizo hombre. La pregunta ahora, ¿por qué debería hacerse hombre? Tenemos Hebreos 2:17 nos da la respuesta. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros. Dios no puede morir. Así que un ser humano debe morir por un ser humano. Dios, que es eterno, es imposible que muera. Así que alguien debería pagar por los pecados de la humanidad. Debe ser un ser humano perfecto. ¿Cómo fue un ser humano perfecto que después desobedeció a Dios y por causa de su desobediencia toda la humanidad heredó la desobediencia, la rebeldía contra Dios, esa persona de Adán? Alguien debería ser perfecto para tomar la decisión de decir, castígame en lugar de todos esos imperfectos. Como Dios no puede morir, la palabra de Dios, que es el Señor Jesús, tuvo que hacerse hombre
y vino a morar entre nosotros, su propia creación, y muriendo como mueren los criminales. Dice Hebreos 2:17. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Tenemos una enseñanza de la salvación es del Señor, es una serie de enseñanzas. Y hay una de las enseñanzas que es Jesús, el sumo sacerdote. Si lo podéis volver a escuchar, podéis comprender qué hacían los sumos sacerdotes en los tiempos antiguos. La función de los sumos sacerdotes era representando al pueblo delante de Dios. Ofrecían sacrificios diarios y para sus propios pecados. Pero Jesús no ofreció un sacrificio de animal. Ofreció su propia vida como sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Porque Él era perfecto. Porque los sacrificios que tenían que ofrecer a Dios deberían ser sacrificios perfectos, sin ningún defecto. Así que Él mismo se ofreció. Así que Dios no puede morir, hermanos. Con eso terminamos. Téngalo bien claro. Dios no puede morir. No es Dios quien murió en la cruz hace más de 2000 años. Fue Dios hecho hombre. La palabra de Dios hecho hombre. Fue Jesús el hombre quien murió. Pero ahora, lo más asombroso de todas las cosas, que Él es un hombre glorificado ahora en la presencia de Dios. Por eso que nosotros podemos entrar confiadamente en la presencia de Dios, porque sabemos que la persona que nos representa cerca de Dios no es un Dios cualquiera, o no es un cualquiera. Es alguien que fue semejante a nosotros, fue tentado en todo como nosotros, pero nunca pecó. Él sí que comprende nuestras debilidades y nuestras aflicciones. Por eso que podemos entrar confiadamente en la presencia de Dios. Decir, Padre, sé que me entiende. Sí, porque Él lo entiende. Porque su Hijo fue hombre como tú y yo. Y sufrió el rechazo de sus amigos, el abandono de sus amigos, las burlas, los dolores, la crucifixión. Y experimentó la muerte. Así que Él nos entiende cuando nosotros nos acerquemos a Él. Así que cuando pecas, hermanos, como dice las Escrituras, no sé si es Pablo, no, es Pedro quien lo dice. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Para que no pequéis. Pero si alguno pecara, que téngalo bien claro. Si algún día caes en pecado, entiende eso. Abogado tienes para con el Padre, Jesucristo el hombre. Si cuando pecas, no salga corriendo lejos de Dios. Corre hacia Dios, porque tienes un abogado que comprende tu situación, que entiende que eres solamente polvo. Confiesa tus pecados y Dios es justo y fiel para perdonarte y limpiarte de toda inmundicia. Terminamos con esta alabanza al Señor. Digno eres de todo, de tomar el libro, Señor, y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinarán sobre la tierra. El cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y alabanza. A Él sea toda la gloria, al que está sentado en el trono, y al Cordero sea alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias porque tú eres digno de recibir todo honor, toda gloria, toda alabanza, todo poder, todo dominio, porque no hay otro como tú. Gracias porque tu palabra se hizo hombre por voluntad tuya y vino a morar entre nosotros. Entregó su vida, se humilló a sí mismo, murió como mueren los criminales, crucificado, y tú le cargaste
sobre Él en la cruz todos nuestros pecados. Y ahora tenemos paz contigo. Nuestra paz viene de lo que Él ha hecho por nosotros. Te agradecemos, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias por hacerte hombre y venir a salvarnos del pecado y de nosotros mismos. Que tu nombre siempre sea glorificado. Ayúdanos a permanecer en tu gracia. Ayúdanos a permanecer en tu amor. Ayúdanos a no alejarnos de ti cuando estamos débiles o cuando hemos pecado. Ayúdanos a correr de vuelta a casa como el hijo pródigo y la hija pródiga. Ayúdanos, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Padre. Y en el nombre de Jesús. Amén. Amén.